Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de buena energía, entusiasmo y por supuesto mucha curiosidad. Porque hoy nos sumergimos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el universo de las telenovelas turcas, especialmente entre los apasionados seguidores de Erkenci Kuş, la inolvidable Pájaro Soñador. Y es que, amigos míos, hoy vamos a desentrañar la verdad, o al menos a acercarnos a ella, detrás de la reacción de Demet Özdemir ante todo lo que rodeó a Can Yaman. Sí, vamos a sumergirnos en la intrincada historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Como ya saben, Can Yaman y Demet Özdemir fueron los protagonistas de Pájaro Soñador, una telenovela que sin duda conquistó el corazón de muchísimos de nosotros. Esa serie generó un fervor enorme y, sí, también desató una cascada de rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla. Rumores que, como todos sabemos por experiencia propia en el mundo del espectáculo, a veces pueden ser más que simples chismes. La química entre ellos era, a todas luces, innegable. La tensión, la complicidad y la conexión eran palpables. Los fans, con su instinto detectivesco, estaban completamente obsesionados con descubrir qué pasaba realmente entre los dos. ¿Eran solo compañeros de trabajo, o había algo más profundo, algo que trascendía las cámaras y los guiones? Pero, ¿qué pasó después? ¿Por qué Demet reaccionó de la manera en que lo hizo? ¿Qué fue lo que realmente sucedió tras bambalinas, entre escena y escena? Hoy, amigos, vamos a tratar de arrojar algo de luz sobre este enigma, sobre este misterio que sigue fascinando a muchos. Vamos a explorar las confesiones de Can Yaman, a analizar las posibles razones detrás de las reacciones de Demet Özdemir, y a desentrañar las complejidades de una relación que, al parecer, fue mucho más allá de lo profesional. Prepárense para un viaje lleno de drama, especulaciones, análisis, y esperamos un poco de claridad. Antes de sumergirnos de lleno en este apasionante tema, quiero pedirles un favor enorme, uno que siempre les pido. Si son nuevos en el canal, y les gusta el contenido que creamos aquí, no duden en suscribirse. Es completamente gratis. Y de esta forma no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre el fascinante mundo de las telenovelas turcas, los chismes más jugosos de las celebridades, análisis profundos de series, y todo lo que a ustedes les encanta. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, y así siempre estarán al tanto de las últimas novedades. Es hora de comenzar. Ahora sí, hablemos de la bomba. La verdad es que, como ya mencioné, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un tema de debate constante, un tema que enciende las redes sociales y los foros de fans. Durante la emisión de Pájaro Soñador, los rumores de romance, de un amor que florecía tanto en la ficción como en la realidad, eran incesantes. Fotos juntos, miradas cómplices que parecían atravesar la pantalla, comentarios en redes sociales que alimentaban la especulación, todo apuntaba a que algo muy especial, estaba sucediendo. Y por supuesto, los fans, convertidos en auténticos detectives, no paraban de buscar pistas, de analizar cada detalle, de armar rompecabezas emocionales. Y francamente era difícil, muy difícil, no notar la chispa, la conexión, la química que irradiaban en la pantalla. Pero, ¿qué hay de lo que sucedía fuera de ella? ¿Qué secretos se guardaban en los pasillos del set, en los momentos de descanso, en las cenas y salidas que compartían? Can Yaman, con el tiempo, ha dado algunas entrevistas donde ha tocado el tema, de forma más o menos directa, pero siempre dejando entrever la complejidad de la situación. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. En algunas de esas entrevistas, Can ha hablado de la presión mediática, de cómo los medios y los fans a veces distorsionan la realidad, de cómo la fama, el éxito arrollador, pueden crear una burbuja que dificulta mantener la privacidad y la normalidad. Ha mencionado con honestidad la dificultad de separar la vida personal de la profesional, y de cómo esto puede afectar las relaciones, incluso las que surgen en el set de grabación, donde se comparten tantas horas y emociones. Pero lo más importante es que en esas mismas entrevistas, ha reconocido que sí, hubo una conexión especial con Demet. No ha confirmado ni negado categóricamente un romance, pero sí ha dejado entrever, con sutilezas, que la química que veíamos en la pantalla era real, que esa conexión se extendía más allá de las escenas, más allá del trabajo. Sus palabras, cuidadosamente elegidas, sugerían una relación que trascendía la simple amistad, una relación donde los sentimientos, la atracción, la admiración, jugaron un papel importante. Y aquí es donde empezamos a entender, a vislumbrar,
porque Demet pudo haber reaccionado de cierta manera, porque adoptó una actitud que en ocasiones parecía enigmática. Las reacciones de Demet con el tiempo fueron más cautas, por decirlo de alguna manera. Ella nunca habló abiertamente de forma explícita de una relación romántica con Can. Siempre se mantuvo en un terreno más neutral, más reservado, más cuidadoso. A veces esquivaba las preguntas, utilizando evasivas que dejaban entrever su incomodidad. Otras veces respondía con frases cortas y ambiguas, que no revelaban nada concreto. Y en algunas ocasiones incluso parecía un poco incómoda con el tema, como si estuviera protegiendo algo, como si estuviera construyendo una barrera alrededor de su intimidad. ¿Por qué esta actitud? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, sí, pero con argumentos bastante sólidos, con evidencias que nos permiten comprender mejor la situación. La primera razón, y creo que es la más obvia, es la inmensa presión mediática. Como mencionamos, la fama de Pájaro Soñador fue descomunal, un éxito sin precedentes. La atención que recibían Can y Demet, tanto en Turquía como en el resto del mundo, era inmensa, casi abrumadora. Cada movimiento, cada foto, cada comentario en redes sociales, cada gesto, cada salida, cada llegada a un lugar, era analizado, comentado, diseccionado y a menudo magnificado por miles de personas, por medios de comunicación ávidos de noticias, por fans obsesionados con cada detalle. Imaginemos estar constantemente bajo el escrutinio público, con los medios y los fans esperando el mínimo detalle para crear un titular sensacionalista, para alimentar el morbo, para especular sobre la vida privada de los protagonistas. Para Demet, que valora su privacidad, que siempre ha sido reservada, que protege su intimidad, esta situación pudo ser, y seguramente fue, abrumadora. Es natural, es comprensible que Demet quisiera proteger su vida personal, que deseara, con todas sus fuerzas, evitar que su relación con Can se convirtiera en un circo mediático, en un espectáculo público donde cada detalle fuera analizado y juzgado. La segunda razón, y aquí es donde la historia se pone más interesante, más compleja, es la posible diferencia de caracteres y de expectativas. Can Yaman, por su parte, siempre ha sido una persona, digamos, más directa, más extrovertida, con un estilo más arrollador y con menos reparos a la hora de hablar de su vida personal, de sus sentimientos, de sus planes. Es una persona que en cierta forma ha elegido, o ha aceptado, vivir bajo el foco público con la exposición que eso implica. Demet, en cambio, es conocida por ser más reservada, más discreta, más cuidadosa con su imagen, y por mantener una actitud más profesional en todo momento. Es una persona que prefiere guardar su intimidad, que valora su espacio personal, que no se siente cómoda con la exposición constante. Es posible y muy probable que sus visiones sobre cómo manejar la fama, sobre cómo gestionar las relaciones en el ojo público, fueran diferentes. Can, quizás, era más propenso a mostrar sus sentimientos, a dejarse llevar por la emoción del momento, a hablar con franqueza sobre lo que sentía. Demet, en cambio, prefería mantener un perfil más bajo, proteger su corazón, tomar las cosas con más calma, ser más cautelosa con sus declaraciones. Estas diferencias, esta disparidad de carácter y de enfoque pudieron haber generado tensiones, malentendidos, y quizás incluso haber influido en la forma en que Demet reaccionó ante las preguntas y especulaciones sobre su relación con Can. La tercera razón, y esta es crucial, es el contexto de la industria del entretenimiento turca. En Turquía, la vida privada de las celebridades es un tema muy delicado, un tema que genera pasiones y controversias. La prensa rosa es implacable e incisiva, y los fans pueden ser extremadamente exigentes, especialmente con las actrices. A menudo las relaciones amorosas entre actores y actrices son vistas con cierto escepticismo, con suspicacia, y la presión para mantener una imagen perfecta, para evitar escándalos, para no decepcionar a los fans, puede ser enorme e agotadora. Es posible y muy probable que Demet, consciente de estas dinámicas, consciente de la presión mediática y de la expectación del público, prefiriera no alimentar los rumores, no confirmar nada, y mantener su vida personal lo más alejada posible de la farándula, de los titulares sensacionalistas. Además, en una industria donde la imagen pública lo es todo, donde la reputación es fundamental, proteger su imagen, evitar cualquier situación que pudiera dañar su carrera, era una prioridad absoluta. No quería que su vida personal eclipsara su trabajo, que su talento fuera opacado por los chismes y las especulaciones. Finalmente, y no menos importante, debemos considerar la posibilidad, la triste realidad, de que la relación entre Can y Demet, por la razón que fuera, simplemente no funcionara.
La química en la pantalla, esa magia que veíamos en Pájaro Soñador, no siempre se traduce en compatibilidad en la vida real, en una relación duradera y feliz. Pueden haber tenido diferencias irreconciliables, distintos proyectos de vida, visiones opuestas sobre el futuro, o simplemente que el amor, esa fuerza poderosa, no fuera suficiente para superar las dificultades, las presiones y los obstáculos que implica una relación en el ojo público. Independientemente de lo que haya pasado entre ellos, independientemente de las razones que llevaron a la ruptura, lo cierto es que la reacción de Demet, su cautela, sus evasivas, su prudencia, todo apunta a que estaba tratando de protegerse, de proteger su privacidad, de lidiar con la tormenta mediática que se había desatado a su alrededor. Estaba intentando preservar su intimidad y al mismo tiempo gestionar su imagen pública, proteger su carrera y mantener una relación profesional con Khan, con quien seguía compartiendo el éxito de Pájaro Soñador. Ahora analicemos más a fondo las declaraciones de Can Yaman. Como mencioné, él nunca ha confirmado, de manera explícita, una relación romántica formal con Demet. Nunca ha dicho con palabras concretas, yo estuve en una relación con Demet. Pero sí ha dejado entrever con sus palabras y sus gestos, que hubo algo especial, algo más allá de la amistad, algo que trascendió el ámbito laboral. Ha hablado de la fuerte conexión que sentían en el set, de la química innegable que tenían, de la complicidad que existía entre ellos, y de cómo esto afectaba la dinámica entre ambos. Sus palabras, sus entrevistas, sus declaraciones, sugieren que aunque no se concretó un romance público, aunque no hubo una relación oficial, sí hubo sentimientos involucrados, sí hubo emociones que los unieron, sí hubo una conexión profunda que marcó sus vidas. Sus palabras sugieren que la experiencia de trabajar juntos en Pájaro Soñador fue intensa, transformadora, y que de alguna manera ambos fueron marcados por esa relación, por esa experiencia, por el amor que quizás no llegó a concretarse, pero que sin duda existió en algún momento. En resumen, la reacción de Demet Özdemir ante la situación con Can Yaman fue, probablemente, el resultado de una combinación compleja y multifacética de factores. La implacable presión mediática, las diferencias de carácter y de expectativas, el contexto cultural y social de la industria del entretenimiento turca, y quizás simplemente el hecho de que la relación, por la razón que fuera, no funcionó a largo plazo. No pudo superar los obstáculos. Can Yaman, por su parte, ha dejado entrever con sus palabras y sus gestos que hubo algo especial, algo más allá de la amistad, algo que merecía ser recordado, aunque no fuera compartido públicamente. Ha expresado con respeto y admiración la importancia de Demet en su vida, la huella que dejó en él, la conexión que existió entre ambos. Y creo que en última instancia, lo importante es respetar la privacidad de ambos, entender que las relaciones son complejas y personales, y que la vida de las celebridades no es tan simple, ni tan transparente como la vemos en la pantalla, como nos la presentan los medios. Es importante recordar que detrás de cada personaje, de cada actor, de cada actriz, hay una persona con sentimientos, con emociones, con miedos, con anhelos, que merece ser respetada y comprendida. Y bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, que les haya ayudado a entender un poco mejor por qué Demet Özdemir pudo haber reaccionado de la manera en que lo hizo. Espero haberles ofrecido un análisis completo y objetivo, que haya abarcado las diferentes perspectivas, las diferentes aristas de este complejo y fascinante tema. Quiero agradecerles muchísimo por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo incondicional, su entusiasmo, sus comentarios, significan mucho para mí. Me motiva saber que compartimos esta pasión por las telenovelas turcas, por el análisis de personajes, por la búsqueda de la verdad. Y ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué piensan sobre la reacción de Demet? ¿Creen que hubo algo más entre Can y ella? ¿Creen que la presión mediática fue el factor determinante? ¿O quizás hubo otras razones? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Me gusta debatir, intercambiar ideas, escuchar sus opiniones. Y recuerden, si les gustó este vídeo, si les pareció informativo, entretenido, y les abrió nuevas perspectivas, no se olviden de darle un me gusta, de compartirlo con sus amigos, con todos aquellos que comparten la misma pasión por las telenovelas turcas y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros contenidos. Estén atentos porque siempre tenemos preparados vídeos interesantes, análisis profundos y mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.
Y recuerden, la vida es un eterno pájaro soñador, lleno de emociones, sorpresas y, sobre todo, mucho amor. Hasta la próxima.